Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Empezó en Abu Dhabi la segunda ronda de las reuniones trilaterales entre Ucrania y Rusia mediadas por Estados Unidos. Desde el Kremlin dijeron que seguirán combatiendo hasta que Kiev tome decisiones que puedan poner fin a la guerra. Y Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de aprovechar la tregua energética para acumular municiones. Más de 20 personas muertas dejó un ataque de Israel en la Franja de Gaza. Los bombardeos ocurrieron en la ciudad de Han Yunis y en Ciudad de Gaza. Mientras tanto, siguen los cruces entre Tel Aviv y la Organización Mundial de la Salud por la apertura efectiva del paso de Rafah en la frontera con Egipto. El escándalo Epstein también salpica a las altas esferas del poder en Reino Unido. La policía inició este martes una investigación contra Peter Mandelson, ex embajador británico en Estados Unidos, tras ser acusado de haber filtrado información sensible al fallecido delincuente sexual. El primer ministro Keir Starmer enfrenta un escrutinio en el Parlamento por haberlo nombrado en 2024. Vamos a iniciar con noticias de la guerra en Ucrania. Una nueva ronda de negociaciones empezaron este miércoles entre ucranianos, rusos y estadounidenses en Abu Dhabi. Nuevas discusiones para intentar alcanzar, si no la paz, al menos un acuerdo de alto el fuego. El principal punto de bloqueo sigue siendo el control del Donbass, donde los rusos siguen avanzando. Estas negociaciones durarán 2 días. Mismo formato, mismo equipo y mismo lugar. Este miércoles empezó en Abu Dhabi una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos. El objetivo, encontrar una solución a la guerra. En las últimas 48 horas, ataques rusos afectaron zonas civiles e infraestructuras energéticas. Y ayer Donald Trump advirtió a Vladimir Putin. Sí, quiero que ponga fin a la guerra. He hablado con él. Quiero que ponga fin a la guerra. En la mesa de negociaciones están Rustem Umerov por Ucrania, antiguo ministro de Defensa, reconocido diplomático, e Igor Kostyukov por parte de Rusia, jefe de inteligencia militar y sancionado por Occidente. También están presentes los habituales emisarios especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, en Kiev los ucranianos no creen en que las negociaciones puedan dar resultados. Esperemos que la reunión cambie algo, pero no creo que nada vaya a cambiar para nosotros. Nosotros no haremos concesiones y ellos tampoco las harán. El principal punto de bloqueo de las discusiones es el Donbass, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Rusia quiere ocuparlas en su totalidad, mientras que Ucrania desea el cese de los combates en la línea del frente y la creación de una zona desmilitarizada. El tiempo corre en contra de Ucrania, ya que Rusia sigue avanzando en el campo de batalla. Al ritmo actual podría ocupar todo el Donbass en 1 año y medio, según los cálculos de la agencia France Presse. Vamos ahora con noticias de la Franja de Gaza. Más de 20 personas murieron por ataques de Israel que impactaron en Han Yunis y en Ciudad de Gaza. El ejército israelí dijo que estos se dieron en respuesta a militantes que abrieron fuego contra sus tropas e hirieron a un soldado cerca de su línea de armisticio con Hamas. De otro lado, 2 días después de la reapertura del cruce de Rafah, siguen las tensiones entre la OMS e Israel por el traslado de pacientes que necesitan atención médica. Los detalles desde Jerusalén con nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. Desde esta madrugada, el ejército israelí ha matado a más de 20 palestinos en Gaza. Uno de ellos era un bebé de 5 meses, otros 5 eran niños y adolescentes, y entre los adultos también se registra un paramédico atacado mientras rescataba a heridos. Esta grave oleada de ataques se ha centrado contra tiendas de campaña y viviendas en Han Yunis, en el sur, y en Ciudad de Gaza, en el norte. Israel ha justificado que se trata de una represalia, ha descrito que se encontraba en una operación rutinaria sobre la línea amarilla de separación cuando sus tropas fueron atacadas. No precisa por quién ni con qué armas, pero sí que uno de sus soldados fue herido. Casi cada día desde octubre hay ataques israelíes mortíferos con más de 550 muertos, esto a pesar de la tregua de Trump, pero Israel suele incrementarlos cuando dice que sus tropas han sido atacadas.
Pasó este sábado cuando dijo que 8 milicianos salieron de un túnel en Rafah, entonces mató a más de 30 personas, 7 niños, y pasó este noviembre el día más brutal del alto el fuego, cuando causó más de 100 muertos. En paralelo, el cruce de Rafah con Egipto sigue funcionando a cuentagotas, por debajo de las cifras que se proyectaban, 50 de salida, 50 de entrada, y todo en función de los controles de Israel, que no ha dado ninguna explicación sobre sus criterios. El lunes solo permitió que 12 palestinos regresaran a Gaza. Este martes, al menos 40, en el camino sufrieron abusos y humillaciones. Israel ha marcado como directriz que cada persona solo puede llevar una mochila, sin líquidos como agua o productos de aseo, solo un teléfono y no más de $600 en efectivo. En cuanto a las evacuaciones en la franja, se registra desde el lunes la salida de un total de 21 enfermos y heridos, junto a un número indeterminado de acompañantes. Esta mañana, por horas, Israel paralizó nuevas evacuaciones médicas, culpó a la Organización Mundial de la Salud de no haber hecho a tiempo los trámites, pero este mediodía la Media Luna Roja Palestina ha comunicado que ya se han reactivado. Las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán volverán a celebrarse en el país donde inició todo, Omán. Allí se llevará a cabo el nuevo encuentro este viernes entre representantes de Estados Unidos y la República Islámica. Washington aceptó el cambio de sede a solicitud de Teherán, que no quiso continuar en Turquía, para evitar que en estas discusiones también se abordara el tema de sus misiles balísticos. Irán ha dejado claro que no hará concesiones en su programa de misiles, uno de los mayores en Medio Oriente, y ha dicho que esta es una línea roja en sus negociaciones. Pasamos ahora a Libia. La justicia del país norafricano anunció que investigará la muerte de Saif al-Islam Gaddafi. El hijo del antiguo líder Muammar Gaddafi fue asesinado a tiros en su casa en la ciudad de Sintán. Su abogado precisó que un comando de 4 hombres irrumpieron en su casa, pero todavía se desconoce la identidad de los autores del crimen. Más detalles en el siguiente informe. Al día siguiente del asesinato, la justicia inició una investigación para aclarar la muerte de Saif al-Islam Gaddafi. El hijo de Muammar Gaddafi murió de heridas de bala, indicó la fiscalía, mientras que el abogado de la víctima afirmó que un comando de 4 hombres no identificados irrumpieron en su casa el martes y lo mataron. Las cámaras de seguridad habían sido desactivadas en la casa donde vivía Saif al-Islam desde su salida de la cárcel, en Sintán. Luego 4 personas lo asesinaron en su residencia. Saif al-Islam Gaddafi fue considerado durante mucho tiempo como el sucesor de su padre. Tenía una imagen de reformista, pero su postura cambió con la primavera árabe de 2011, cuando decidió apoyar a su padre orquestando una sangrienta represión contra los rebeldes. Como acordamos, hoy nos armamos y nos enfrentamos a las ratas, si Dios quiere. Varios de estos grupos rebeldes participaron junto a la OTAN del linchamiento y asesinato de su padre, tras lo cual Saif al-Islam Gaddafi fue detenido y encarcelado en noviembre de 2011 antes de ser condenado a muerte, pero se le concedió finalmente una amnistía en 2016. Saif al-Islam también se hizo famoso en Francia por haber acusado a Nicolas Sarkozy de financiar una parte de su campaña presidencial del 2007 con fondos libios. A finales de septiembre había celebrado la condena del expresidente francés en este caso. Hace 5 años intentó volver a la política presentando su candidatura a las elecciones presidenciales con el fin de unir Libia, unas elecciones que nunca se celebraron en un país que sigue sumido en una profunda crisis. Los presidentes de Rusia y China sostuvieron una conversación por videollamada en la que elogiaron sus lazos. Durante el encuentro transmitido por la televisión estatal rusa, Vladimir Putin dijo que la relación entre ambas potencias era un factor estabilizador en un creciente momento de turbulencia global, mientras que Xi Jinping abogó por lo que llamó un gran plan para impulsar las relaciones bilaterales. El Kremlin dijo previamente que Putin había aceptado la invitación del líder chino para visitar el gigante asiático durante el primer semestre de este año. En cuanto a la situación internacional, en medio de la creciente inestabilidad, la alianza de política exterior entre Moscú y Beijing sigue siendo un importante factor de estabilización. Estamos dispuestos a continuar la estrecha coordinación en asuntos globales y regionales, tanto a nivel bilateral como en todas las plataformas multilaterales, en la ONU, la BRICS, la OCS y otras. Pasamos a Reino Unido. El caso Epstein no solo salpica a la corona, sino también al Parlamento británico.
La policía dijo que investigará al ex embajador en Estados Unidos y parlamentario Peter Mandelson, luego de que se revelara que había filtrado información sensible al fallecido delincuente sexual, mientras el primer ministro Keir Starmer está bajo escrutinio por haberlo nombrado en 2024. Los detalles los tiene desde Londres nuestra corresponsal Luisa Pulido. Aumenta la presión casi que cada hora sobre el primer ministro para que el gobierno revele todos los documentos confidenciales que llevaron al nombramiento en el 2024 de Peter Mandelson como el embajador británico en Washington, a pesar de que se conocía su amistad con el pedófilo millonario convicto Jeffrey Epstein. El primer ministro se ha defendido, dijo que no sabía de la profundidad de ese lazo y recordemos que los documentos publicados en Estados Unidos revelan y sugieren que Mandelson se habría beneficiado económicamente por entregar información confidencial de Estado a Jeffrey Epstein. El primer ministro ha dicho que se publicarán algunos documentos, no todos, los que comprometen, por supuesto, a la seguridad nacional británica y también las relaciones exteriores de este país. No serán publicados, pero no se conoce aún una fecha. El primer ministro dijo que Mandelson traicionó al país y mintió a todos para este nombramiento. Por supuesto, este nuevo escándalo que salpica al laborismo y a una de sus figuras más importantes en el pasado fue el tema central de la comparecencia semanal del primer ministro en el Parlamento. La jefe del Partido Conservador, Kemi Badenoch, el más grande en oposición, se preguntó si el gobierno está tratando de encubrir este escándalo y dijo que conocer esa realidad de la amistad entre Epstein y Mandelson era sencilla, simplemente había que buscarlo en internet, mientras que el jefe de los liberales demócratas pidió que se rodee a las víctimas y que se esclarezca esta polémica lo más rápido posible. Por supuesto, en las calles aquí en Londres la gente se pregunta por ese nombramiento, porque generalmente los embajadores británicos son nombrados por carrera diplomática y son pocos, muy escasos los nombramientos políticos, y este fue un nombramiento que hizo directamente el primer ministro porque Mandelson contaba, dice el gobierno, con la experiencia necesaria como enviado especial comercial, así que tenía esa experiencia que se necesitaba para enfrentar los retos en Estados Unidos y especialmente por toda la incertidumbre que inicialmente generaba este país el segundo gobierno de Donald Trump. Vamos a Estados Unidos. En un intento por aliviar la tensión que generó la presencia de agentes del Servicio de Control Migratorio en Minnesota, la administración de Donald Trump dijo que retirará del estado a 700 efectivos. Así lo anunció el llamado zar de la frontera Tom Homan, una semana después de que una segunda persona perdiera la vida en enero a manos de estos uniformados. Aún con la medida, se estima que unos 2,000 agentes permanecerán en terreno. Dada esta colaboración sin precedentes y como resultado de la necesidad de que menos agentes del orden realicen este trabajo en un entorno más seguro, he anunciado que con efecto inmediato reduciremos el personal en 700 personas a partir de hoy. Se trata de 700 agentes del orden. 700 law enforcement personnel. My goal with the support of President Trump. Mi objetivo con el apoyo del presidente Trump es lograr una reducción completa del personal y poner fin a este despliegue lo antes posible. Sin embargo, esto depende en gran medida del cese de las actividades ilegales y amenazantes contra ICE y sus socios federales que estamos presenciando en la comunidad. No reduciremos el personal que brinda seguridad a nuestros agentes. No permitiré que nuestros agentes corran riesgos, por lo que no reduciremos el personal encargado de la seguridad y de responder a incidentes hostiles. En el sur de España, las intensas lluvias causadas por la tormenta Leonardo azotan la región de Andalucía, provocando inundaciones, cortes de carreteras y obligando a los residentes a abandonar sus hogares. Algunas líneas ferroviarias de alta velocidad fueron suspendidas, según el operador ferroviario estatal de España. A excepción de la provincia de Almería, las escuelas de toda Andalucía han permanecido cerradas como medida de precaución y se declaró la alerta roja en Grazalema, Ronda y la zona del estrecho de Gibraltar, donde se pronosticaron precipitaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.